Hola. 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 En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas a venirse a la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el que verá, zarcillo de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el osario de coral. Galopera, ay galopera, mueve tus plantas desnudas, cimbreando la cintura de tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina, hace 2 trenzas floridas y viste tu polleguá. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa metacuña. Y así sigue la función al compás de la galopa, cantan alegres las notas, estridente hasta el pistón. Mientras se oye el zumbido del compa y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopea, sigue tu danza hechicera. Ay galopera, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, espero que estén súper bien. Yo soy Valeria Barreto, vengo de la ciudad de Luque. Muchísimas felicidades a todos los concursantes, los músicos y padres de familia que están compartiendo en este día tan importante. Y quiero cantar estas canciones para ustedes. Mombere winingo ayu, ajenduga yo sapucay, ayaje otamante querida, che corazón con no aguantar. Ayaje otamante querida, che corazón con no aguantar. Adiós lucerito alba, adiós lucero por ahí, porque por el putama, otro interés mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero por ahí. A manota de quebranto, güera mi jaula pegó a ella, porque andar y consuelo, mi linda paloma blanca. A manota de quebranto, güera mi jaula pegó a ella, porque andar y consuelo, mi linda paloma blanca. Ay, miro ndoroto pai, a perderte mala esperanza. Anga si voy roja y jujagüe, mi linda paloma blanca. Ay, miro ndoroto pai, a perderte mala esperanza. Anga si voy roja y jujagüe, mi linda paloma blanca. Que se escuchen esas palmas. Ayumingo y pajaite, se la reina nerendape. Pura jimbaracá, pesía jata macatuete. Paraguay ningo sabe, ajuraba xeretare. A mano boca y jujape, a la hora yo ofrecí. Peina anda gendu, xerenoiro la corneta. Agalata bayoneta, shaco pure azururu. Ajamita anta muiru, valinoti pecaturo. Alo amine ayukuro, roja silva curuzu. Llena el alma de suspiro, a seguirte xerape. Adiós, Dios cagüe, adiós, lugar preferido. El tiempo cumplido, roje ya boca tuete, da caseira mollepe, el destino se obliga a mi pájaro pesar. Adiós, para que fue. Adiós, sombra que mí, adiós, soñado lugar. Al momento fatal se separan de Jegüí, pero durante vivir, llevemos un breve, haré con el merengue mi amoroso pensamiento, lo que ya llevo algún tiempo. Adiós, para Jegüí. Gracias.
Espectacular. Bueno, acá cerramos la parte de Peña, que fue una pausa necesaria para los jurados, en fin, toda la gente que está involucrada en la parte organizativa. Invitamos a los competidores, quienes están esperando su turno, a acercarse justamente a la coordinación. Gracias a Roberto Valdés Alvera, esta de Oro 2022. Un aplauso para este joven que trajo su serenata a ustedes. El escenario del tacuané es imprescindible para la fama. Es una escalera realmente necesaria. De acá han surgido pero grandes artistas que recorren el mundo en la actualidad llevando esa demostración de la categoría y la capacidad que tienen los artistas paraguayos. Acá estamos desarrollando lo que es el primer bloque de esta edición número 47 del Festival del Tacuané, que sabemos mañana continúa desde las 9 de la mañana otra vez. Son más de 130 números artísticos en competencia en el día de hoy. Se ha empezado ya casi las 10 de la mañana. Esto, vamos a ver hasta dónde nos vamos. Ojalá sea hasta las 18. Después se viene Tacuané Botí Danza. Y mañana, reitero, los restantes, que son aproximadamente 160 competidores. Señoras y señores, entonces a la coordinación también le llamamos, al coordinador le llamamos en coordinación. ¿Qué tal le parece? Para que podamos ya tener un libreto y seguir presentando a los que están en competencia, lo que traen su vocación divina, lo que es el arte, para compartir en esta jornada maravillosa. Yo creo que no es común en la actualidad tener un espacio para la familia, donde la familia justamente en pleno viene a disfrutar de lo nuestro, lo que es auténticamente nuestro. Lo decía en este mismo escenario el maestro Fernando Gómez Sifo, no estamos a contra de ninguna cultura, pero estamos a favor de la nuestra. Esa es la mentalidad justamente de quienes frecuentamos esta nuestra casa grande, y alguien ya lo dijo, sería el altar mayor del arte nacional en la parte competitiva específicamente. Bueno, señoras y señores, enseguida proseguimos entonces con la competencia en esta primera jornada del Festival del Tacuané. Atención, miembros del jurado, posición 71. Coarireo ñe presentata coa escenario P. Lidia Mariana Núñez Barreto. Oruta ñandebe, ñe poesía en castellano. Un triste despertar. Jerabacobaco ñe epotu. Gembia Pocueboí. Autor Lidia Mariana Núñez Barreto. Del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré. Ella es de esta comunidad de Guarambaré. Peilla ya recibimos en esta ocasión, en este escenario, a Lidia Mariana Núñez Barreto. Sí. Un triste despertar. Hoy no quisiera recordar aquel día triste en que mi madre murió. Ese día, yo sentada en la cabecera de su cama, dormida logré quedarme y soñé que un ángel del cielo, el sueño me vigilaba y que un arcángel me miraba con ojos de desconsuelo. ¿Cuántas horas dormí? Yo no sé. Solo sé que al despertarme, mi madre muerta encontré. La miraba, moví su cabeza fría, casi perdí la mía al ver
cuán rígida estaba. Sus labios ya no se movían, sus brazos ya no me abrazaban como ellos siempre solían hacer. Sobre su cuerpo frío me eché, incliné la cabeza, lloré y me pregunté: madrecita, madrecita, ya nunca más te veré. En ese momento, el cuervo negro de la tristeza se apoderó de mí, porque mi madre ya se murió. En su frente frío puse un beso con su frente idolatrada, que por siempre en mi recuerdo tendré. En la calle resonaron pasos tristes y melancólicos que sin piedad en mi corazón entraron. A mi madre se llevaron sin que se oyeran las voces llenas de dolor de los seres más queridos que en este mundo quedaron. Mamita, mamá, el día que te fuiste fue el día más triste de mi vida, que nunca olvidaré. Muchas gracias. Seguimos, retomamos la competencia con esta primera participante y ahora ya anunciamos al siguiente. Y a los participantes les pedimos siempre estar atentos a sus respectivos órdenes de presentación y cuando lleguen, si todavía no lo hicieron, acercarse a la coordinación, por favor. Número 94. El participante es Matías Ezequiel Torres. La categoría Poesía en Guaraní. Mitaí Tapere Jehuá, el tema de Mauricio González Cuenca, del Festival Competitivo Ucuapaí San Lorenzo, oriundo de San Lorenzo. El número, reitero, y es el 94. El participante, Matías Ezequiel Torres. Mitaí Tapere Jehuá, de mita Punandiro Vayare, Reyapuba Upaitemba Virure Monojawa. Tou ouva, toa, nembaerepu ichupére rahane, hamañai pandereje openane, oñembotavy, hamombyry omaña. Mitaí tapére jeguá, nderére ipuru tendota, pytaguakuére ojehechauka ñanderetãme, ou jave. Hembireko katu tenonde, osẽkuatiahaipyrépe, omeguoha PPM, karúramo, kamby. Hapeteĩ kaguarenehe. Mitaí tapére jeguá, rejeíka ninde área hasa, he'i mba'yru omongorreha, emopotíramo chupe juvutu jokoha. Ynderovápe ohypýi handia'o opavave renondépe, oimo'ãgui la remba'apohaguére, heta virúre ipota. Mitaí tapére jeguá, tupáta nderovasa, mborayhúta ndeañuã, nderesãi hag̃ua ko'ẽre, ha umi omandáva renondépe. Deja hag̃ua ipórã véva techapyna. Aguyje. Bueno, en la prosecución de esta competencia, señoras y señores, vamos a presentar al orden 82 para la mesa de jurado. El nombre es Brenda Devia. Solista de canto femenino mayor, va a interpretar la música de Mauricio Cardoso Ocampo, La Galopera, oriunda de Piribebuy. Reitero, en competencia, Brenda Devia, solista de canto femenino mayor. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va.
sonando el tambor, la galopa va a empezar. 13 de febrero llegó y el patrón señor San Blas ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guiguaverá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Baila tu danza hechicera. Ay, galopera. Mueve tus plantas desnudas, chirreando en la cintura, en tu promesa de amor. Chirreando en la cintura, en tu promesa de amor. ¡Eso! La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y viste tu yegua. Sobre su cabeza erguida lleva en cántaro nativo agua para el peregrino en la hermosa Vitacuña. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Y así se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera. Baila tu danza hechicera. Ay, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes a todo el público presente, a los señores miembros del jurado. Gracias a la Asociación Cultural Tacuané por esta invitación. Guarambareí, Buenos Aires, les dice muchas gracias y sean todos bienvenidos. Y continuamos con la competencia. Participante número 86. Gisela Valdés, solista de canto femenino mayor. Tema: A mi pueblito Escobar, de Migdio Ayala Báez, del Festival Competitivo del Alfarero, Areguá, oriunda de Areguá. Señoras y señores, miembros del jurado, participante número 86, Gisela Valdés, en competencia.
caricias el viento de los cerros de Escobar. Me columpiaba la hamaca en mi pueblito natal, con el arrullo tan suave de la canción de mi madre. Yo aprendí como la ave las alas a desplegar. Por mares he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amada. Pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti, con polvos en mil caminos, para buscar el abrigo de aquella infancia feliz. Con el arrullo tan suave de la canción de mi madre, yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por mares he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amada. Pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti, con polvos en mil caminos, para buscar el abrigo de aquella infancia. Siguiente participante en competencia corresponde al número 89. Nombre: Natalia Cabrera. Categoría: solista de guitarra popular. Tema: Cascada, de Digno García, del Festival Competitivo del Alfarero Areguá, oriunda de la ciudad de Areguá. En mi menor para la orquesta estable, el número es 89 para la mesa de jurados y la participante Natalia Cabrera.
Para los miembros del jurado, posición número 95. A continuación, Peixante Yajenduta Hayajeshata Bei Baepuroripuna. Se presenta Tiago Benjamín Benítez en la categoría solista instrumental con el tema 3 de mayo de Julián Alarcón del Festival Competitivo Talentos del Folclore de la ciudad de Luque. Es oriundo de la ciudad de Itagua, Peixante Yaoñebosaco Imaco a escenario pe, do mayor maestro y Catujahuaisha Ñamoino y Chubecuera Bey, Tiago Benjamín Benítez, solista instrumental, posición número 95, Peixante Yajareivos Esejina Coba Coñan de Festival, 47 años, Ñambo Guatabo Yajabo Jina Oño de Becuera, el Festival del Tacuaneé. Estamos viendo la parte del sonido también y Catujahuaisha ya se llama Coa escenario pe. Solista instrumental. Peina Yaoñembosaco, imagina Tiago Benjamín Benítez y Catujahuaisha Oje Shaucaña debe Imbae Purorú Coaco Arapejina en su categoría de solista instrumental. Bae Pugo Gueruaña debe Jaejina 3 de mayo. Yaoputama Penendive, posición número 95. Tiago Benjamín Benítez y la música 3 de mayo. Bueno, a mí me encanta cuando se reconoce espontáneamente al artista. Esta organización por ética nos pide aplauso para los participantes, los competidores, pero para eso tenemos un público selecto que reconoce, y cuando nos fijamos así en estos artistas precoces, vemos que hay para rato del folclore paraguayo. Y el semillero más grande del Paraguay en cuanto a arte se refiere, indudablemente es el Festival del Tacuaneé.
Estamos hablando en este año 2024 que tiene 295 competidores, 295 números artísticos en competencia. Es importante hacer saber a todo el mundo a través de la tecnología, esa magia de la comunicación nos permite llevar a todo el mundo la señal por internet, esta transmisión en vivo que se está realizando, y hacer saber a la gente, a los compatriotas, a los hermanos extranjeros que acá se profesa el arte musical, el arte en general del Paraguay, y se convierte esta organización en un pilar fundamental del folclore paraguayo. En ese contexto, señoras y señores, seguimos presentando a estos artistas en competencia. Orden número 96, miembros del jurado: Lorena Franco, solista de canto femenino mayor, su categoría. Canta la música Guavirapotí de Emiliano R. Fernández y Mauricio Cardoso Ocampo, proveniente del Festival Valores de mi Patria de Guarambaré, oriunda de General Díaz, Ñembucú. En competencia, Lorena Franco, solista de canto femenino mayor. Shembara camilla se tende puba Reikua paiteva shemba embrasa Haro pura heita kua hai huateva bombero pitaba Guavirapotí Caballero pueblo shepe pomo peva Hika tu beba y lluvia bebé Mi tature ella llamo padeceba Ella bebe y cusaba la cue Timboyero a tapeario iba Upepe baixado soñembo Shekamba por ahí ya ujumi baracua por ahí te va Guavirapotí Coutero hechaga uva Al menos coaga hoy quemaro Ellos se camba, se monguera y ruba Anine ñaña Guavirapotí Ani queremos morir y mere Pero yo hoy te mando Ani de pena vea perena y pone cuñandere coviana Shembara camilla se tende puba Mocana lleve cochereza Topi shehe wima esañanduba Echave ui Guavirapotí Muchas gracias.
A los participantes queremos solicitarle la atención a sus respectivos números, porque en algún momento se les llama, no están, entonces pierden su turno y por supuesto otro va a pasar a ocupar ese lugar de participación. Vamos a ayudarnos todos para sacar esto de la manera más ágil posible. Ahora convocamos a la participante número 76, nombre Ana Paula Cabrera Arias, la categoría solista de canto femenino mayor. Rogellata Shemorena, el tema con el cual ella se presenta, del Festival Competitivo Huapaí San Lorenzo, oriunda de Capiata. 76 el número, Ana Paula Cabrera Arias, en do para la orquesta estable. Morena, Jenny Vendere Aiwi, Rukeda Tanaimo, I will pay Shamara Hanyame. Ahata Monte Koshe, Upisharo Rev Ata, el destino putata. Ya yo juve cueñame, ni mora e falsamente, con angande y canto 20, a soportamba eve. Upe van a resolver, se morena no que llamo, añando pisa y jabo, y cangue se cobe. Añando pisha yajabo y cangue shere kobe. Arikoshe juventud, arajata shandive. Tu bebé, maguare shayu. Alguien te quiere pues shere shan otro llevare. Deresan de rubare, rejoshero seyu. Ere va, te iba, se poshunga de cuena mi ve. De causa y tranque shero hediata sineña ñaningo shendive. Shimbara kante sharehata shendive. Tu pura hey. Aniha enyo puta. Que sean oye ya hey. Aniha enyo puta. Que sean oye ya hey. Purajeña Nembaete Eva Peixante Ñagendura Moyajabo en el Festival del Tacuané. Posición número 79 para los miembros del jurado. Peixante para la orquesta Fa. Igato Hawaisha Ñañembo Saco Ijina. Ñagendu Hawaisha Coarire. Rafael David Acosta Ávilape. Categoría solista de canto masculino menor. Con el tema Adiós Pueblo de Gregorio Cabrera, Peixa Oñe presentada el Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré, oriundo de la ciudad de Nueva Italia, Oputama Cobacoara Peñanendivé, Cobacopurajeire Jebe Ayepa, Rafael David Acosta Ávila.
mis ilusiones se alejan, mi esperanza está perdida. Ya no espero en mi partida de aquel beso ni un adiós. El destino se interpuso a la gloria prometida que juramos junto un día con la dueña de mi amor. Recuerdo una noche muy triste de otoño, la barca maldita me la arrebató y desde ese instante mi alma bohemia ya no escuchará mi canción ni mi adiós. En las horas de nostalgia viene todo mi recuerdo, mis amigos más queridos y mi rancho de bohemio. Adiós pueblo, ya te dejo, mas no puedo remediar. Como un barco a la deriva, voy sin rumbo al navegar. Pero un gran recuerdo de mi vida triste nublará este cielo de pueblito aquel, y desde esa noche muy triste de otoño ya no escucharán mi canción ni mi adiós. Señoras y señores, continuamos la competencia. La Asociación Cultural Tacuané, festival competitivo a nivel nacional e internacional. Hoy recibimos a todos los participantes de la zona central. José Alejandro Cabrera, participante número 83. Para los señores miembros del jurado, participante número 83. José Alejandro Cabrera, categoría solista instrumental. Tema, Alma y Violín, del autor Luis Álvarez, del Festival Competitivo Cuapaí de San Lorenzo, oriundo de San Lorenzo. Señoras y señores, miembros del jurado, José Alejandro Cabrera en competencia.
Bueno, siguen desfilando los talentos del Paraguay, de ese Paraguay profundo. Estamos hablando del Paraguay que tiene como característica el valor humano más importante, cuál es la honestidad. Yo creo que ese tipo de gente se nuclea acá y se congrega cada año para realizar esta fiesta paraguaya, Festival del Tacuané. Señoras y señores, proseguimos en la parte competitiva. Orden 57, señores miembros del jurado. Orden 57, Conservatorio de Música Víctor Allou. La categoría conjunto instrumental, la música Mamá Se Mosé, del Festival Competitivo de la Ribera de Villa Elisa. Procedente de Villa Elisa entonces, y los integrantes oriundo de la ciudad de Itá. Conservatorio de Música Víctor Allou, entonces, señoras y señores, en competencia con la música Mamá Se Mosé. Bueno, estamos esperando acoplar los instrumentos para esta representación justamente en solo instrumental. Destacamos mientras entonces que el Tacuané de este año 2024 es el número 47 y es la edición que rinde homenaje por el centenario de nacimiento a José Domingo Portillo, a Andrés Ramón Bobadilla, a Eladio Otazú, a Lorenzo Leguizamón, Pedro Barbosa, Félix de Guarania, Gerardo Arroyo, Fausto González. Debemos destacar que aproximadamente son 20 festivales competitivos dentro y fuera del país. Esto lo estamos mencionando a modo de que todo el mundo sepa de qué se trata lo que está aconteciendo acá en el tinglado. Aníbal Vallejos fue benefactor de esta organización, Asociación Cultural Tacuané, que realiza hace 47 años el Festival del Tacuané. Eran jóvenes que tuvieron esa idea de hacer algo por su pueblo sobre la muralla del Mercado Guazú, y ahí idearon hacer el festival, homenaje primeramente a Rogelio Quintana, Carlos Fordón, grandes exponentes de la cultura acá en la ciudad de Guarambaré. Inclusive estos son autores de la música que, como decimos al comienzo, himno de esta localidad, la música Guarambaré, de Rogelio Quintana y Carlos Fordón. Destacamos también que las categorías en competencia son modalidad de canto, tanto femenino como masculino, infantil, menor, mayor, también guitarra popular, requinto, transportado, guitarra clásica, arpa menor y mayor también, solista instrumental y otros. Modalidad de declamación también tenemos poesía en guaraní, poesía en castellano, caso ñemombeú, teatro breve o unipersonal. Los trofeos otorgados justamente son de Agustín Barbosa, Carlos Fordón, Emiliano R. Fernández, Emilio Baezquen, Francisca Sayas, Iberá, Quintana Escalante, Tacuané, Luis Alberto del Paraná, Juan Carlos Oviedo
y Tito Acuña, Cirilo Fretes Franco, en fin, pintar básicamente lo que es esta gran organización que en este año 2024 tiene 295 números artísticos en competencia. Hoy están compitiendo los clasificados en la zona metropolitana. Cuando me dicen que está ya listo la parte de ensamble, la parte de montaje de este número artístico en competencia solo instrumental, le dejo ya a cargo para interpretar esta música popular del Paraguay, Mamá Se Mosé. Ya habíamos anunciado, pero reiteramos entonces para cada uno de ustedes, señoras y señores, y a todos quienes están mirando Facebook, se está transmitiendo en vivo desde la página de la Asociación Cultural Tacuané, Festival del Tacuané. Señoras y señores, seguimos en competencia acá en el Club Luis Alberto de Herrera, 47 ediciones del Festival del Tacuané. Como podrán ver, son muchas las categorías que están en competencia y desde luego una diversidad increíble en cuanto a estilos, a temas musicales, a edades, a participantes, y esto es lo que hace que el Tacuané sea indudablemente uno de los festivales más importantes del país a nivel competitivo y también, por supuesto, un festival muy bien ubicado en el Mercosur. Participante número 81 es a quien llamamos a continuación. Nombre: Lucas Bogarín. Categoría: solista de canto masculino mayor. Tema: Mujer Paraguaya, de Juan Manuel Frutos Pane y Juan Carlos Moreno González. Del Festival Competitivo Talentos del Folclore Ciudad de Luque. Oriundo de Luque. Número 81. Lucas Bogarín, el participante, y el tema Mujer Paraguaya. Para la orquesta estable, la nota es la. Sí. Rubias morenas o trigueñas, mujeres
mujeres hay para querer de toda la ya. Mas si en lograr amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya. Seré paraguaya, lo proclama el mirar lleno de dulzura y de ternura, el talle que al andar derrama y muele sal en la cintura. Ella es el alma que resguarda bien su casa. Ella es el alma de su tierra. Ella es el alma luminosa de su raza. No ha de querer que al alarde, en su dolor, en su inocente regocijo, el hombre héroe o cobarde, su amor es solo un hijo. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes será preso. Cuando los labios sonrientes su miel de hechizos le promete con un beso. Rubias, morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la ya. Mas si en lograr amor te empeñas, debe ser ella paraguaya. Debe ser ella paraguaya. Debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Muchas gracias. Pura heiña nembaete eva peisha apuco a festival del Tacuaneepe. Ñañembosako iramo ñajendu hawaii shamba e puroripurá, ombojetia evanaña de recoveja ña de corazón coaco árape. O una posición número 41. Atención, miembros del jurado, posición número 41. Ella es Micaela Jazmín Saracho, solista de canto femenino menor, con la música Huira Campana, Ojaiba Ecue, Félix de Guarani a Guaranime, Japey Chantemba e Puroriporame, Carlos Talavera Arembiapó, Omohuajeñan debe desde el Festival Competitivo de la Ribera, Villa Elisa. Ella es oriunda de la ciudad de Villa Elisa. Se presenta a continuación en la posición número 41, Micaela Jazmín Saracho. Chapa, mamba y chapa, serecobe.
tobe kwasayepute, ubu pora togendu, campana baixañete, shikubu witambopu, aiko bapendepute, año pobomboreju, amo kagumbutepe, nyande jara sembo, ikatuba pekendu, asayepute tini, jaire campanapu, koisha sepura kimi, ikatuba pekendu, asayepute tini, jaire campanapu, koisha sepura kimi. Amo bebe bua sepi ario pororo sianyo buka setule serumi pone seku kona joko bei au pensavo bejebu bejendo sepura hei aiko va penda pute año poco moreju amo kagun butepe nyande jara sembo ikatuba pekendu asayepute tini jaire campanapu koisha sepura kimi ikatuba pekendu asayepute tini jaire campanapu koisha sepura kimi ikatuba pekendu asayepute tini jaire campanapu koisha sepura kimi. Gracias. Desde 1977, la Asociación Cultural Tacuarembó rescatando los nuevos valores de nuestro folclore paraguayo. Señoras y señores, en un día muy especial, en el cumpleaños de uno de los pilares de este festival, llegue este saludo y este aplauso al arquitecto Alfredo Baesquen en el día de su cumpleaños. Muchas gracias. El aplauso para Alfredo. Gracias. Señoras y señores, participante número 84, Juan Manuel Gracia Saracho, solista de arpa mayor. Tema Pájaro Campana de Félix Pérez Cardoso, del Festival Competitivo Cuapaí San Lorenzo, oriundo de Luque. Señoras y señores, miembros del jurado, participante número 84, Juan Manuel Gracia Saracho en competencia.
Seguimos. ¿Cómo está la mesa de jurados? Bastante bien, ¿verdad? Con muchísimo trabajo, todo difícil porque estamos cargados de talentos. Número 74 a continuación. La participante es Amaranda Caballero. La categoría solista de canto femenino mayor. Tema Burrerita de Antonio Ortiz Mayans, del Festival Competitivo de la Escoba, Capiatá. Oriunda de Asunción, para la Orquesta Estable Sol Mayor La Nota. El número 74. No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha y al mercado te diriges a llevar en Baerepú. No haces caso de la lluvia, ni te importa si la escarcha solo pueden depararte el dolor de un vaso. Las penurias han curtido día a día tu existencia, han armado de coraje tu perenne pujaré y te han dado elementales enseñanzas de paciencia para así en la desgracia sostenerte en barete. Y trotando burrerita desde tu humilde tapuy, entre montes y praderas y en caminos reipucuy, con tus arganas bien llenas de naranja y mandio, vas por calles asuncenas repartiendo cabo. Por el duro pan diario, legua y legua vas andando, sobre el lomo del burrito al que tienes como inú. Al cruzar así las calles, al trotar tú vas dejando un retazo de tu vida de obrerita en Boriajú. Son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo de placeres o de goces en tranquilo Putú. Burrerita paraguaya, en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas con ardiente cunú. Y trotando burrerita desde tu humilde tapuy, entre montes y praderas y en caminos reipucuy, con tus arganas bien llenas de naranja y mandio, vas por calles asuncenas repartiendo cabo. Y trotando burrerita, y trotando burrerita. Señoras y señores, seguimos en competencia, orden 78 para la mesa de jurados. Se está preparando Nahuel Sosa para competir en la categoría solista de guitarra popular. La música es Pájaro Campana
Acá figura como Félix Pérez Cardoso el autor, pero se entiende que es José del Rosario Diarte, el recopilador en todo caso Félix Pérez Cardoso para arpa, en este caso guitarra popular. Carlos Talavera se atribuye como autor de esta música. Siempre hay que mirar también la parte de derechos autoral, que es un derecho humano, del Festival Competitivo Talentos del Folclore de Luque, y él es oriundo de Luque. Ahí está sonando, ya está amplificada la guitarra. Señoras y señores, Orden 78, Nahuel Sosa, en competencia en la categoría solista de guitarra popular. Peilla Sheinongüera, Yajareibos ese, Coba Coñan de 47 Festival del Tacuane M, Coariré Ñajenduta Tapillá, del número 69 para los miembros del jurado. Para los miembros de la orquesta, la música en Fa mayor. Oñe presentada a continuación, coaco escenario del Festival del Tacuane M, Daniel Andrés Velázquez, en la categoría solista de arpa mayor, con el tema Malvita, de Herminio Jiménez, del Festival Competitivo Guapaí San Lorenzo. Oriundo de la ciudad de San Lorenzo, se presenta en este escenario del Festival Cultural Tacuareé, Festival Competitivo Daniel Andrés Velázquez.
Festival del Taconé en su edición número 47 con pasos firmes hacia el cincuentenario. Número 93, la siguiente participante. Ella es Liz Lescano Leguizamón. La categoría solista de canto femenino mayor. Dera Tupucuá de Félix Fernández, José Asunción Flores, el tema musical del Festival Competitivo del Alfarero Areguá. Oriunda de Acaay. En sol menor para la orquesta estable y el número que corresponde es el 93. Hola, hola. Kabumina mitakunya, shepu ana amba. Ho umisete koi pemo paraba peña hati. Era tu pekua pe pare uminte oi pu ayukaba. Ai pe pakaminte makisete mo koi panambi. Ka arupetu ya se tomimbi nero bambute. Ai peko e mi va peta pu mora ukua e poka vmiro mi ta kunya shemora uja taro pura heine yuroma puri nera tabeku. Gracias. Bueno, con la intención de darle fluidez al desarrollo de esta competencia a los señores miembros del jurado, les informo que en competencia está el orden 97. El nombre es Anthony Chamorro, solista de canto masculino mayor. La música que va a interpretar es Mabaikere Paraimé de Bernardo Barrios, proveniente del Festival Talentos del Folclore de Luque, oriundo de Luque. Anthony Chamorro, solista de canto masculino mayor con la música Mabaikere Paraimé. Mabaikere Paraimé. Vendere juve shikwa intero kaihu hako iroharo
Naikatu iba babe Deje wishen buesara Ni ajaro momburu De yunte shepuja Ababe pena culpa Si umi valle gusto cue De yumante voy La she consola jara Maba quiere pare y me vendere juve Sheko ako intero haiku Ako iroharo Nadie puede más quitar este amor que te tengo a ti. Aunque lejos estés de mí, mi consuelo eres tú. Y no culpo yo a nadie, pues mi gusto ha de ser. Aunque tú ya no me quieras, igual yo te quiero a ti. Ma quiere pare y me vendere juve Sheko ako intero haiku Ako iroharo Maitei, Maitei Rorriseretawa, Guarambareí, Buenos Aires, Owerú PM, Pollo Puja, Agua Puja, Moraiju. Gracias a la delegación Guarambareí, Buenos Aires, estamos aquí agradecido a esta Asociación Cultural Tacuané en su edición número 47. Señoras y señores, miembros del jurado, participante número 98, Pedro Benítez Mendoza, solista de canto masculino mayor, tema Rojellata Semorena, del gran Kemil Yambay, del Festival Competitivo del Alfarero de Areguá, oriundo de Itagua. Señoras y señores, miembros del jurado, participante número 98, Pedro Benítez Mendoza, en competencia. Hola, sí.
você, o pensaro deve atar, el destino pitata, ogni attendere che, ya yo y Cuba y cueñete, nimbora e falsamente, con enganda y cato 20, a soportar. Para resolver se morena rojeñabo añando paisajaron y canto se recobe añando paisajaron y canto se recobe. Sendive, doy collito bebé, maguare sale, aninde queren boase, cerezano trayevare, teresa en robare, lejos cero se llegue, ereva, te iba, se poseen mava y cuenen dive, eternamente cero ellata, sin deñaña ningún sendive, sembara cante saracata, sendive topura que, anitaño puita, que sean gaulleya hey, anitaño puita, que sean gaulleya hey. La constante es despedir a un participante y ya nomás anunciar a otro. No obstante, les recordamos a los participantes que van llegando a marcar su correspondiente presencia en la coordinación y de ese modo también informarse del número que les corresponde. Y si han solicitado sus certificados por participación, retirarlo después también. A continuación, el participante en este caso corresponde al número 103. Él es Néstor Gauto, solista de canto masculino mayor. Mi Paraguaya, el tema musical con el cual se presenta, de la autoría de Fernando Rivarola. Del festival competitivo Valores de mi Patria Guarambaré, oriundo de Luque. Para la orquesta estable, la nota es re, el número 103. Bajo un ceibo en flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante, no hay en el primor de tu ñamdutí, nudo más constante que el cariño que te di, mi Paraguay.
morena mía. En pos del día busco radiante todo tu encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Yo me iré de aquí, mas no olvidaré, cuñata, y tu juramento. Y si he de morir sin volverte a ver, en mi pensamiento tu recuerdo llevaré. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Ahuillevete peishante tapillao hasaba ecuepe ñajenduvo purajei ñanembaete vagina coañan de Festival del Tacuareeme. Coariré, posición número 104 para los miembros del jurado. 104. Se presenta Blas Rember Castillo en la categoría solista de guitarra requinto con el tema Gallito Cantor. Sol menor, por favor, para los miembros de la orquesta estable. Sol menor. Gallito Cantor de José Asunción Flores, del Festival Competitivo de la Escoba de la ciudad de Capiatá. Es oriundo de la ciudad de San Lorenzo. Se presenta Peisha Hugo Hechaucaña debe Enviapocua Purupibe, Blas Rember Castillo.
Paraguay y el mundo cantan, bailan y recitan en Huarambaré. Señoras y señores, miembros del jurado, participante número 105. Nombre: Las Hermanas Argüello. Trío de voces. Tema: Serenata o Cara, de Manuel González Godoy, y la música del maestro Herminio Jiménez, del Festival Competitivo de la Escoba de Capiatá, oriunda de Capiatá. Señoras y señores, a todo el público presente, muchísimas gracias por la presencia. Participante número 105, número de orden, Las Hermanas Argüello en competencia. Hola. 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 La música galana que vuela a medianoche, vestida de armonía, cual novia del Chopin, se vino en la tranquera del rancho en que ella vive, trayéndola en sus sueños un raro puraje. Dos músicos muy tristes eran los que cantaban, sentados sobre el tronco de un viejo guayaibí. Guaraní eran los versos que de cantar fluían, mientras triste lloraban las dos Maracaí. Roja y Huishereindu, Terena Pepe Inayu, Ay Bota Wirejendu, Shenyemi Poraite, Deresa Ketagoru, de Yoruto Bukabu, Toda Sherekobe, Nereshabo tu pasu. De pronto en la tranquera del rancho campesino apareció la musa envuelta en su tipoy. Sus pies al descubierto dos cocos parecían, mientras su boca abría al dulce bucabú. Enmudecieron lentas las nobles guitarritas, los fieles compañeros del bohemio Baal. Y firmes sobre el tronco los dos la contemplaron, libando la dulzura de su mayor. Hiai tente ningo sheve, balbuceó la musa, Pepe ya poja y ya.
Señoras, señores, un alto honor ser parte una vez más de esta edición del Festival del Tacuaneé. Señores miembros del jurado, un respetuoso saludo a cada uno de ustedes, señores de la Orquesta Estable y esta distinguida concurrencia de esta edición número 47 del Festival del Tacuaneé, camino al cincuentenario. Aquí estamos prestos para compartir el transcurrir de esta nueva edición. Señores miembros del jurado, a continuación se presenta el participante número 110. Él es Daniel Brizueña. Se presenta en la categoría de solista de canto masculino mayor, con el tema Mi guitarra y mi voz, de Luis Alberto del Paraná y Julio Jara. Proviene del Festival Competitivo de La Escoba, Capiatá, Departamento Central, oriundo precisamente de la ciudad mitológica de Capiatá. Señoras, señores, señores miembros del jurado, en escenario, en competencia, Daniel Brizueña. Ayer de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica y hermosa nación. Volando, volando voy por este mundo a cantar. Profunda emoción sentí en mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy. En frontera nunca encontré con mi guitarra mi voz, mi nación Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido antes de morirme de volverte a ver. Paraguay, mi nación, Paraguay. A Dios yo le pido antes de morirme de volverte a ver. En mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy. Frontera nunca encontré con mi guitarra y mi voz, mi nación, mi nación. A Dios yo le pido antes de morirme de volverte a ver. Paraguay, mi nación, Paraguay. A Dios yo le pido antes de morirme de volverte a ver, de volverte a ver, de volverte a ver. Siguiente participante corresponde al número 112. El participante se llama Juan Osvaldo Monjes Coronel. La categoría solista de canto masculino mayor. Tema de Kera Mombagbo de Porfirio Báez y Rubio Miranda. Del Festival Competitivo Aires de mi Tierra. Oriundo de Capiatá. Mi mayor para la Orquesta Estable. 112 el número de orden y el participante es Juan Osvaldo Monjes Coronel.
peña pusema, corria pere coereruja, lucero mi minde se temporava, se moiro mi jara a peayuhamua. A esa veí con las 7 cabrillas, que bagajo o mi milloa, a las 3 María Catoñero ama, para que recebo o cañimota. Pura heiro ni pende que éramos malvo, mi tatune y san de vallerure, de mora juni me coero, coevo se mocuno, a mano move, e pum hace porque tu pasere que va, agendo se tema umineñe, peina co el albañanera aroma, peño moirumi, a peje sabe. Ne kuñangue koipama, urajeyo vipe coro sireñu, ne jasmin potere peina y sarakima, y pepo para abajo me mainumbe, me pa morenita roja el cuete iba, jaika tu baromo konu, o a un pinte tasalpa y coba, como ne emimo se clave el poder. Pura heiro ni pende que éramos valvo, mi tatune y san de vallerure, de mora jumi me coero, coevo se mocunubo, a mano mover, que pum hace pipe tu pasere que va, agendo se tema umineñe, peina co el albañanera aroma, peño moirumi, a peje sape. Muchas gracias. Ahuillebete mante peisha purajeire guerure geabei cobaco árape en el Festival del Tacuané. Peina yajareima jesejina coca arupe, apope tetia epe 47 años, yaguero guatara moño de becuera jina cobaco festival, jeño injahue, hayamunga cuara moño de becuera, boraijupe ñane tabarandure jebe. Asociación Cultural Tacuané, festival competitivo para los miembros del jurado. Se presentan a continuación posición número 111 para el maestro en re mayor, para el acompañamiento, peixante conjunto vocal apamé. Peje llama boígina coape mitaru su cuera, oñevo saco imaba escenario pe, categoría conjunto de voces. Boejara Okara, Jaejina Tembiapó, Huerúa Ñandebejicua, inédito y estreno, Oyapoba Ecue, Simón Oscar Arévalos. Del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré, Peixantetaba San Lorenzo, Huibé, Oñebosaco Imaco a escenario pe, conjunto vocal Apamei, Catujahuancha, Huerú Ñandebe, Purajei, Ñandebuetia Ébana. Peina Aveía Huillebete, a los miembros del jurado, te copas y ese. Que tetia epeiti. Ahuillebete veía a los miembros de prensa costedía de Moinuba, que en Huepejina. Así que muchas gracias. Peixante oiba en Dibeco Baco Árape. Sí, ñamimbico, a bella yayayina, porque estamos a través de Radio Sol y la página del Festival del Tacuané, ayepa. Upeyante veía a la gente que están trabajando en la cantina, oñantende vagina, apes, apego, tojina yandereje, umio yapo, bamba, eponainta, veína, artesanía cuera, saludo muy especial, super cuera buena. Peina, oñebosaco, imagina la parte de sonidos, abeica, tujahuencha, apuponaco, ape, ñande conjunto de voces, y catujahuencha, yajareima, abeijejina. Posición 111, abeijajhuencha, jina. Sí. Opitama ñanendide, peina cobaco árape. Conjunto vocal apamé, conjunto de voces, boejara ocara, inédito y en estreno aquí en el Festival del Tacuané, Ojaíba Ecue Simón Oscar Arévalos, del Festival Competitivo Valores de mi Patria de Guarambaré,
Peillante Güera desde la ciudad de San Lorenzo. Peina Aroño Mongueta Gina Gendi de Cuera Curija. Apameme, Tetia Epe, y Cheves y Quay. Boy, Arima pa Oreco y Quay, Jamba Echepa, y Puacrin y Quay, Openure y Quay, Apetacuane M. Primera vez, ya veis, Gina Pejembia Pori de Pepe Japeva, Tuisha y Treimba, Ayepa, para el artista y Catujagueres, GABI, Openupe tenía escenario y más todavía este escenario competitivo más importante del país, Yaicuajay Shahina, el Festival del Tacuané. Sí. Sí. Y la micrófono Coba y Purucuá, ¿veis? Sí. Ya tante a mí la para acá. Hola. Hola. Sí. Opetama Peisha Ñanendive, conjunto vocal Apamé en el Festival del Tacuané. 111 para los miembros del jurado. Hola. Tasemando a mina abei, cuere, a mi se un güere y maitere y maramoyepe. Rochuro guare, unandi mimi, piricuyepe. Roajero pepe, jaecono, ume mare muenije. Tapisa cuba, viro aqueta, opa viro yuba. Akane atiramita ikamama aimesawa a Koanga wara yependaha eimaba arandua Luego jaro kuande yepejese aeroikwa Adio Piao hongo ejawe oikututawe Kaneo ase ujeito peji yanimi wandu tambora y cuca tu toño que tombo etore au peimo wiku abono que puiba vivu Koe jara kuela nanya momora o paruyete Eta itemba se kuela ya se ya ikua Umiko akia ya hai mimi hanya moñe Awi llevete manteñame Muy bien, señoras, señores, seguimos en competencia, señores miembros del jurado. Luego de esta presentación, este grupo vocal, vamos a recibir en el escenario a un artista de la categoría de solista de guitarra requinto.
participante número 113. Él es Denis Aarón Aranda. Nos presenta el tema Danza Paraguaya del gran Agustín Pío Barrios Mangoré. Proviene del Festival de la Escoba Capiatá, oriundo precisamente también de esa ciudad del departamento central. Señoras, señores, esta nueva edición del Festival del Tacuaneé que convoca a los artistas jóvenes que hoy provienen del departamento central para luego dar continuidad esta noche a Tacuaneé Potí Danza, que obviamente también se están preparando varias delegaciones provenientes de diferentes puntos de nuestro país. Recibamos a continuación a Denis Aarón Aranda, solista de guitarra requinto.
Paraguay y el mundo cantan, bailan y recitan en Guarambaré, en su edición número 47. Señoras y señores, miembros del jurado, participante número 294. 294, guitarras de Copejas, conjunto instrumental, tema Punteada o Cara, del autor Enrique Escobar, del Festival Competitivo de la Escoba, de Julián Augusto Saldívar. Señoras y señores, seguimos agradeciendo a todas las delegaciones que llegan desde distintos puntos del país, como así también de los países limítrofes, Argentina, Chile. Gracias a todos los que están presentes y también invitamos a todo el público en general para el día de mañana, para el gran festival competitivo a nivel nacional e internacional. Señoras y señores, miembros del jurado, participante número 294, guitarras de Copejas en competencia. Maracapupe Peishan Teabei, Yayapojinañan de Festival del Tacuaneé. Ñamaguajena Apame, Magmabeta Pichacuera, Ñomo Inume, Peisha Oyapoba, Coba Comba Eponainte. Asociación Cultural Tacuaneé, Rupivea, Yepacobaco Festival Competitivo. Posición número 87 para los miembros del jurado. 87. Oñe presentata a continuación en este escenario, Matías Barreto, en la categoría solista de canto masculino mayor, con el tema Regalo de Amor de Mauricio Cardoso Campos, del Festival Competitivo de la Escoba, Capiatá, oriundo de la ciudad de Capiatá, en Do mayor maestro y Catujaguay seña acompaña chupe, Matías Barreto, Oberú Ñandebe Peixante, Cobaco Purajei, Regalo de Amor.
a la vida, tengo que cantar un rezo al amor, tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamu guipariyu, uñata y mi roja y juacieteva. Deresa pereru, hoy yo me enví. Deresa peva ta yanam bewemi hatorojetu bebui asiete ha pende pomimi ta sherabiku upe mi llave. Nadie amo jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti delira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Muchas gracias. A continuación, señoras y señores miembros del jurado, Orden 80, en competencia, Raúl Quintana, su nombre, solista de canto masculino menor. A mi reina nos entrega, proveniente del Festival Competitivo El Alfarero de la ciudad de Areguá. Raúl Quintana es luqueño y compite, reitero, en la categoría solista de canto masculino menor.
pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yupenguará. Y olvidando los malfríos, de allá voy a Checama. Me voy amada, me voy tan lejos, llevando enfermo mi corazón. Me iré buscando otros refugios que sean propicios para el amor. Adiós tan solo debo decir, desengañado de aquel amor. Pasión impura que tú fingiste para ahuyentarme con tu dolor. Las flores de mi jardín invadan dicha y amor, para que juntos gocemos tenuras de una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yupenguará. Y olvidando los malfríos, de allá voy a Checama. Muchas gracias. A mi reina de Emiliano R. Fernández y Luis Alberto del Paraná. A continuación, señoras y señores, orden 54, señores, señoras, miembros del jurado. Orden 54. Se solicita la presencia de todos los competidores quienes aún no ha tocado su turno, como se diría. Por favor, a la mesa de coordinación, justamente para darle más agilidad. Estamos, creo que en la recta final ya de este primer bloque del Festival del Tacuané en sus 47 ediciones. Nota mi mayor, maestro. Se presenta el coro del Instituto de Arte COSOFAN. COSOFAN es la sigla de la cooperativa de suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación. Nada más para hacer conocer a la gente que la milicia también está apoyando las cosas nuestras. Categoría coro polifónico menor. Por tu cariño, la música de Carlos Reinal y Óscar Escobar del Festival Competitivo del Alfarero de la ciudad de Areguá. Oriundo, este coro de la ciudad de Asunción, reitero, representa al coro del Instituto de Arte COSOFAN. Orden 54, señoras y señores, la música Por tu cariño. Sí, oh. Sí. Sí. Por tu cariño. ¿Va a querer guitarra? Completo. Fue el encanto de
Muy bien, señoras, señores miembros del jurado. Esta primera jornada competitiva, como que vamos arribando al tramo final de estas categorías que estamos presenciando en la jornada de hoy, para luego ya retomar en unas horas más lo que va a ser la competencia de Tacuané Potí Danza. Importantes delegaciones que ya están llegando aquí a la ciudad del Tacuané, Guaramaré, la tierra de Emiliano R. Fernández. Señoras, señores, vamos a dar continuidad a la participación de los artistas en competencia. Para los señores de la Orquesta Estable, en nota sol menor, participante número 88, para los señores miembros del jurado. Es el trío Folk Song, en la categoría trío de voces. Nos presenta el tema Dulce Tierra Mía, de Augusto Roabasto y Agustín Barbosa. Provienen del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré. Son oriundas de la ciudad de Villa Elisa. Señoras, señores miembros del jurado, de esta manera entonces seguimos en competencia, como decía, esta primera jornada, para luego dar continuidad mañana, domingo, a la competencia de los artistas que vienen en busca de la consagración en este importante escenario de Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Guarambaré, donde vamos a tener artistas provenientes de varias ciudades del interior de la República y también una importante delegación, como siempre, desde la hermana República Argentina, Buenos Aires. Señoras, damos paso entonces a la presentación del trío Folk Song, participante número 88 en la categoría de trío de voces. Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panamí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Puraje mapeina mupahu de pire bote aña tu hanguan changao yo pepe ataro baja se mando a omacanundu. Al amanecer su ardiente rosal ya desclava al fin, y en la tropical tierra del jazmín con su luz de paz vuelve a renacer. Lágrima de amor, fuego de esperanza, pueblo y corazón en mi canto fervida canción de mi lotananza. Yo soy un terrón de mi Paraguay. Oñundi ve paña mote nonde te tahuañe ella mocherovia ay pishija hueco se maracara dulce po mi paite Con el trueno en flor que en mis venas hay, aunque ya después tenga que callar. a los cuatro vientos voy a gritar viva el Paraguay, viva el Paraguay.
Agradecemos a Radio Sur y por supuesto a la Asociación Tacuané por la transmisión en vivo y en directo para el mundo. Y por supuesto el agradecimiento y el aplauso para los músicos estables de este festival, a los señores maestros. El aplauso para los músicos estables del festival. Gracias. El maestro González, el amigo Julio y los demás integrantes. Gracias. Señoras y señores, continuamos la competencia en re menor para los músicos. Participante número 47 para la mesa de jurados. Rup Quintana, categoría solista de canto, femenino menor, tema Mitaí, de Jorge Gómez Rodas, del Festival Competitivo de la Ribera de Villa Elisa, oriunda de Luque. 49, número de participante 49. Rup Quintana, señoras y señores, tiempo de competencia.
Muchas gracias. Caminando a la recta final de esta primera jornada competitiva de la edición número 47 del Festival del Tacuané. Presentamos al siguiente participante. El número de orden es el 115, Leonardo Méndez, solista de canto masculino menor. Tema Mi guitarra y mi voz de Luis Alberto del Paraná, del Festival Competitivo del Alfarero Areguá, oriundo de Luque, 115, el número de orden. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Decime. Leonardo Méndez. Bueno, vamos a fijarnos y hacemos la corrección. Ayer de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación. Volando, volando voy por este mundo a cantar, profunda emoción sentí en mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión. Soldado del arete soy, fronteras nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver, Paraguay, mi nación, Paraguay. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver. En mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión. Soldado del arete soy, fronteras nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver, mi nación Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver, de volverte a ver, de volverte a ver. Muchas gracias. Muy bien, señoras, señores, señores miembros del jurado, tenemos que anunciarle que así como están las cosas, por lo menos de acuerdo a los registros en nuestra mesa de coordinación,
Acá vamos a presentar al último número de la jornada de hoy que entra en competencia, algo casi inédito porque acostumbramos realmente pasar más tiempo con la parte competitiva, pero esta buena organización también hizo posible que hoy estemos de esta manera ya culminando en esta primera jornada, y también la lluvia que siempre acostumbra llegar cada año en cada edición, hoy como que se ha apartado un poco de esta región de nuestro país y nos permite disfrutar de esta espléndida jornada del Festival del Tacuane'é en su edición número 47 aquí en el Luis Alberto de Herrera de la querida ciudad de Guarambaré. A las 19 puntualmente estamos convocados de vuelta para arrancar con esta nueva edición de Tacuane'é Potí Danza, donde tendremos a una cantidad importante de delegaciones que van a competir entonces en esa categoría a partir de las 19 horas. Por lo tanto, está hecha la invitación para todos quienes estén por ahí todavía con el tiempo suficiente para permanecer y disfrutar de una linda noche, como acostumbra presentarnos Tacuane'é Potí Danza, con realmente delegaciones, elencos maravillosos que vienen de diferentes puntos de nuestra República del Paraguay, y esta noche estamos sin duda de que no va a ser la excepción y vamos a tener el acostumbrado brillo en Tacuane'é Potí Danza para luego continuar mañana en la edición competitiva, donde vamos a tener nuevamente a los valores jóvenes provenientes de diferentes puntos del interior de la República y también de la hermana República Argentina. Señoras, señores, como ustedes podrán apreciar, se procede en estos momentos a los ajustes, los detalles técnicos y este despliegue que ya estamos observando en este escenario para recibir a estos participantes número 101. Participante número 101. Ellos se presentan en la categoría de coro polifónico mayor. De Tanguá, Zapucay, profesora Cecilia Franco. Hola, sí. Nos presenta hola. El tema Galopera de Mauricio Cardoso Ocampo. Provienen del Festival Competitivo Valores de Mi Patria, Guarambaré. Son oriundos de la ciudad de Ñemby, departamento central. Señoras, señores, cuando ustedes nos indiquen, efectivamente, damos paso a la presentación de Tetaguá Zapucay, profesora Cecilia Franco, coro polifónico mayor. Mientras van ajustando, mientras estamos haciendo los ajustes técnicos, también como cada año estamos observando el despliegue de los expositores que trae la artesanía local y del departamento central. Por lo tanto, es una linda oportunidad también para visitar a nuestros artesanos y adquirir esos trabajos tan exquisitos que identifica a cada pueblo de nuestro país, y por lo tanto hoy también se asocian como cada año a la nueva edición del Festival del Tacuane'é, la exposición de artesanía en este local. Y también el servicio gastronómico, donde encontramos una variedad importante de comidas típicas y por supuesto una variedad que ustedes deseen entonces en la parte gastronómica. Señoras, señores, se van ultimando los detalles técnicos para poder dar paso entonces a la presentación de este coro polifónico mayor de Tetaguá Zapucay, profesora Cecilia Franco. Hola. Sí, hola, sí. Hola.
función, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guiguaverá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera, mueve tus plantas desnudas, cimbreando la cintura de tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y viste tu polleguá. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Mitacuñá. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera, sigue tu danza hechicera. Galopera, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. En tu Mitacuñá de Darúa tu pasé, Paraguay ñe pote, para Camoiro Aramí, de Robaita ñe sumí, Daimo ay curayaje, ayujare apura hey, amombe usemboraiku. Se corapeón moye guapape tisiri, ha ipoti ha homsa ha